Vámonos con el análisis del día de hoy con el ingeniero José Isabel Blandón. Ingeniero, muy buen día. Buenos días, Guillermo. Oiga, nuestro amigo Fernando se encuentra en misión especial. Anda en misión oficial. Pero muchas cosas están pasando en el mundo y permítame ponerlos primero en el plano internacional y después vamos al plato nacional, que es el plato fuerte. Oiga, ahora que usted mencionó a Armodio Arias y la fundación de la Contraloría General de la República, quiero felicitar a la alcaldía por la reinauguración de la Plaza 5 de Mayo, hermosa la Plaza 5 de Mayo, restaurada como estaba originalmente y en honor para los que fue construido, para los bomberos. Creo que es un espectáculo hermoso. Cuando tenga tiempo, pásese por allá. Y creo que esas son las cosas que debemos impulsar. Hoy es viernes, el penúltimo día del mes, del noveno mes, y ya el lunes estaremos nosotros en el 10º mes, o sea, el domingo, primero el 2, es lunes, pero nosotros estaremos aquí ya entrando en el 10º mes del año 17. Entonces nos quedarán 8 meses apenas para el arranque del problema electoral, del proceso electoral. Pero quisiera en el plano internacional hablarles de algunos temas y quisiera que me prestaran un poco de atención sobre este problema de España. Porque el problema de España tiene que ver mucho cuando la incapacidad política se toma el poder en toda su estructura y no resuelve los aspectos fundamentales de la sociedad, entonces quiere utilizar el poder para resolver un problema político con la justicia. Fíjese que este domingo, si hay o no referéndum, va a haber y no va a haber referéndum. Técnicamente no hay referéndum, constitucionalmente, pero políticamente va a haber un referéndum. Y esto tiene un antecedente. Hace 40 años, cuando comenzó el proceso de transición en España con la muerte de Franco, los 4 problemas fundamentales que giraron en torno a la Segunda República y todo lo que fue el golpe que se dio a la Segunda República, España pasaba por 4 problemas fundamentales. Uno, el problema agrario y el urbanismo que generaba el problema agrario. 2, la injerencia de la iglesia en el poder. 3, el papel del ejército, de los militares. Y 4, lo que se llamaba la estructura territorial del Estado español. Esos eran los 4 problemas fundamentales que el franquismo, cuando llegó al poder, heredó. De esos 4 problemas, 3 se fueron resolviendo a lo largo del franquismo y a lo largo del proceso de transición. El urbanismo y la reforma agraria ya dejaron de ser un problema para una España moderna que impulsó las grandes transformaciones del franquismo. Franco, a pesar de estar aislado, Franco preparó a España para entrar a Europa, porque España era un país atrasado, agrario, exportador de mano de obra barata. Franco la convirtió en una potencia industrial, organizada, resolvió poco a poco la injerencia de la iglesia y después de la transición ya el problema de la iglesia y la separación del Estado está claramente establecido en España. El problema de los militares en España se resuelve cuando muere Franco. La sucesión de generaciones militares ha logrado que España, en su ingreso a la OTAN, el ejército español sale de la política. Y el último intento de entrar en la política fue el fallido golpe de Estado Guillermo en el 81. Entonces quedó pendiente este problema de la cuestión regional, de la territorialidad del Estado español. Usted recordará que en la época de la transición, cuando había las grandes manifestaciones, 3 consignas eran las consignas que tenía el movimiento político en España: libertad, amnistía y autonomía. Esas eran las 3 consignas que se llevaron en el proceso de transición. Y precisamente la Constitución española del año de 1978 resuelve la cuestión autonómica, dándole a la época lo máximo que la sociedad podía dar. Hace 40 años de eso.
Pero en la reforma constitucional del 78 se ha quedado corta, porque bajo el gobierno de Zapatero se intentó hacer reformas para mejorar la autonomía, porque el Parlamento catalán, por ejemplo, que es el que estamos hablando ahora, no tiene ningún peso, no tiene el carácter autonómico políticamente que debería tener, porque bajo la administración del Partido Popular, particularmente bajo la dirección de Aznar, porque el Partido Popular tiene muy poca influencia política en el área de Cataluña, y al contrario vivió de cercenar la autonomía para ganar votos en el resto de la otra España. Hoy el Partido Popular, si acaso, tendrá un alcalde en Cataluña. Como consecuencia, el propio Rajoy piensa que apretando a Cataluña gana simpatía en la otra España. El problema es que este desencuentro que se ha producido entre la política y la realidad de la autonomía está a punto de romper la unidad de España. Ese es el peligro real que de forma muy fehaciente Felipe González describe como la amenaza más grande de los últimos 40 años y se refiere él a la transición. Y yo recuerdo cuando Felipe González asume el control del país en el año de 1982, en la que él es elegido por primera vez presidente. Gerardo González y yo fuimos invitados especiales de Felipe González por el cariño particular que Felipe le tenía al general Omar Torrijos a Panamá. Y vimos en ese parlamento español una policromía social totalmente diferente a la España franquista. Y las reformas a los estatutos, al manejo que se dio a las áreas autonómicas fue más fluida, más política. Pero ahora, esta España de hoy, después de la crisis del 2008, todas las imperfecciones de la Constitución del 78 han salido a flote en España, y particularmente en Cataluña. Entonces, Cataluña se enfrenta ante una realidad jurídica, o lo que yo llamo la legalidad jurídica y la legitimidad política, que son dos cosas que a veces no van de la mano. Y en el caso de Cataluña, ese es el desencuentro. Es el desencuentro en que nos encontramos nosotros aquí en Panamá. Nosotros económicamente vamos por un mal y políticamente hay un desencuentro entre la dirigencia política del país y la sociedad panameña. Y debemos estudiar el caso de España, no porque nosotros seamos un Estado federal, sino porque hay un desencuentro entre el gobierno central nuestro y la sociedad en general. Desencuentro que se transmite en lo siguiente: la falta de comprensión, por ejemplo, de qué es Arraiján y qué es Chorrera. Arraiján y Chorrera ya son dos metrópolis. Los pueblos indígenas tienen su propia manera en Panamá de ver las cosas. Nosotros les queremos poner nuestros modelos, imponer nuestros modelos de desarrollo a una sociedad que sigue siendo una sociedad indígena con sus propias aspiraciones y valores. Nosotros no entendemos el problema agrario del país, porque nuestra oligarquía importadora no entiende la necesidad de producir para mantener en situ a la población panameña que no migre para presionar las ciudades. Entonces, este desencuentro que le hablo de España es lo que se va a entrar en una fase, yo no digo de definición, porque el domingo puede pasar cualquier cosa en España, pero van a haber dos realidades, como la ve el gobierno central de España y como la ve Cataluña. Y aunque los catalanes no sean mayoría en la independencia, tienen la movilización en sus manos. Entonces, la legalidad versus la legitimidad son dos conceptos completamente diferentes. Y quiero que ustedes miren esto, porque ¿cómo se resuelven estas cosas? Solo se van a resolver políticamente. La intransigencia, el modelo, el lenguaje que utiliza el Partido Popular para manejar a la dirigencia catalana, lo que hace es aumentar los niveles de tensión política. Y usted se fija en Panamá, nosotros tenemos una tensión política que cada vez la presionamos más. Y cuando la soga se reviente,
entonces viene el caos. Mira que esto es lo que está en discusión en España. Nosotros le vamos a dar seguimiento a esto. Usted no se preocupe, que usted el lunes amanecerá informado de lo que pasó en España. Pero como si eso fuera poco, miren lo que está pasando en otro país, Turquía, y con Putin, que acaba de terminar irse de Turquía, por el problema kurdo. Los kurdos son más de 30 millones establecidos en 4 países: Siria, Irán, Irak y Turquía. Y ellos ven esos países una amenaza a la independencia del Kurdistán. Y el señor Erdogan, presidente de Turquía, ha dicho que lo que los kurdos están buscando es una masacre étnica. Miren lo que estamos hablando. Este es el problema de bregar con problemas tan complejos, tan llenos de emociones. Y en los Estados Unidos, termino con esto, la parte internacional, el presidente Trump está atrapado en una Casa Blanca que da terror. Atrapado en una incapacidad administrativa, porque él le planteó al pueblo norteamericano que él como empresario podría manejar eficientemente la política de la Casa Blanca, y se ha encontrado con la incapacidad más grande que haya podido tener presidente alguno en la era moderna de los Estados Unidos. No hay problema que haya podido resolver. Y ahora con la nueva ley de impuestos se crea una inestabilidad global en la parte económica, porque no sabemos cuáles serán los incentivos que los Estados Unidos fiscalmente va a aplicar para repatriar todos los capitales del mundo hacia los Estados Unidos. Entonces el mundo vive una amenaza de una posible incertidumbre por dónde va el camino de las reformas fiscales. Y nosotros aquí estamos mirándonos el ombligo frente a lo que está ocurriendo. Y termino para decirle que en Guatemala el presidente Jimmy Morales enfrenta otra nueva investigación que pide la suspensión, un antejuicio le llaman constitucionalmente en Guatemala, y que pide se le elimine la inmunidad para poder ser investigado el presidente de Guatemala. De manera que hay una crisis en desarrollo. Todos estos problemas políticos lo debemos meditar nosotros, porque tenemos un país que no se merece que mantengamos la incapacidad política. Vámonos al cambio y regresamos para hablar un poco de nuestro país. Gracias, Katy. Oiga, allá en Chitré dice que yo soy un hombre de mucha suerte tener a Lupe y a usted aquí de compañeras de trabajo. Mire, le hablaba de este problema del desencuentro político en España, porque ese desencuentro político también se encuentra aquí, en nuestro país. Y es importante que usted que nos escucha medite sobre estas cosas, porque estamos caminando sobre el filo de la navaja. Le voy a traer el caso, por ejemplo, del llamado caso Gallero. Y fíjese lo que dice hoy un periodista de la prensa, el periódico La Prensa. No recoge otro, sino recoge esto. Voy a recoger en una columna que se llama Tal Cual. El periodista Juan Luis Batista dice así: Gallera. En medio de las noticias de que el alcalde del pueblo y el dueño de la gallera más famosa del país son procesados por cargos como blanqueo de capitales y narcotráfico. Y sigue el periodista. Fíjese lo que dice ahí. Y lo traigo porque es precisamente esta manipulación de las noticias lo que hace que nosotros todos nos encrispemos y nos pongamos uno en calle arriba y otro en calle abajo a tirarnos piedras. La primera cosa que le quiero recomendar respetuosamente al señor periodista de La Prensa en esta columna, que tiene nombre, como consecuencia tiene una responsabilidad, es que se lea el expediente. En el expediente no existe ninguna acusación contra el alcalde de Los Santos por narcotráfico. Contra el alcalde. Es más, le he dicho que lo que yo he leído del expediente y he conversado para informarme con abogados penalistas es que no hay evidencias ni siquiera para darle una detención preventiva.
Esa es la realidad de lo que se le acusa. Es más, el periodista debiera saber que si hubiera un cargo por narcotráfico contra el alcalde, él no sería sujeto a ninguna medida de fianza para salir. Él quedaría preso inmediatamente. Esa es la ley panameña. Si usted tiene un cargo por narcotráfico, por eso que la jueza, actuando en forma correcta en la interpretación de la ley y de los hechos materiales que se le presentaron, opta por una medida cautelar menor, aunque yo creo que no debió dar ninguna medida cautelar. Pero yo respeto lo que hizo la jueza. Pero al leer el expediente, estimado periodista, y le propongo que se lo lea para que no repita cosas que no son ciertas, porque creamos entonces la posverdad, la manipulación. No hay la menor duda que hay alguien que tiene interés político de involucrar a un partido en esto. No tengo la menor duda. Pero así no se hace la justicia. Yo creo que el caso de la gallera, el caso llamado el gallero, es un caso importante en el desarrollo de las investigaciones y en la lucha contra el crimen organizado. Lo creo y lo dije desde el principio. Lo que no creo es que estamos hablando del gran cartel. Estamos hablando de un par de operadores que utilizan los grandes carteles de droga para traficar drogas. Y que en esa redada se tomaron un poco de gente, algunos con mayor o menor culpabilidad, otros con ninguna, y probablemente el Ministerio Público en sus investigaciones incorpore otros que sí tengan. Pero tenemos que ser cautelosos en no estar repitiendo cosas que sabemos que son mentiras, o por lo menos que no tenemos la prueba. Hoy el periódico La Prensa, en su titular más importante del día de hoy, porque la prensa de hoy pareciera está hecho por la Junta Directiva y no por... O sea, usted coge el periódico La Prensa en su periódico, en su página central. No habla de nada de las cosas que están pasando, solamente de lo que le interesa a la Junta Directiva de ese periódico. Fíjense lo que dice un titular de 7 o 6 columnas. Juristas internacionales se pronuncian en contra del fallo de la Corte Suprema de Panamá. Y mire qué cosa. Y habrá que preguntarse si esos juristas se leyeron el expediente. ¿Qué opinión, qué importancia tiene que un jurista de Chile tenga una opinión sobre Panamá? Creo que lo que están buscando es evidencia por los problemas jurídicos que el periódico La Prensa puede enfrentar. Entonces, les digo que hay que tener mucho cuidado porque estamos impulsando a la nación a una confrontación de carácter político. Como parte de la nación panameña, a mí no me preocupan las confrontaciones políticas. Pero quiero que sepan ellos que el caos se los puede llevar a ellos. No se engañen. Entonces, este desencuentro político entre la dirección panameña es porque nosotros no estamos enfocados. Fíjese, por ejemplo, cuáles serían los titulares más importantes para un lector del periódico La Prensa. Por ejemplo, ¿así? Todo lo que tenga que ver con el problema de la seguridad ciudadana, el transporte público, la salud. Una de las noticias más importantes hoy en Panamá está para los jubilados, cómo y cuándo y dónde se va a pagar el bono que devuelve el 13º mes para aquellos trabajadores del 72 al 83. Esa es una noticia importante. El problema del agua, el problema de las fluctuaciones eléctricas, esas son noticias. La presencia del presidente allá en Colón, viendo el programa de vivienda, un proyecto gigantesco, importante. Las elecciones de cambio democrático el 15 de octubre, eso es una noticia. Le guste o no le guste. Entonces, este es el problema cuando los periódicos tienen su propia agenda y editorializan con las noticias para cumplir un propósito político y presionar a la Corte. Y voy a decir cosas bien claras. El periódico La Prensa siempre, desde que la posinvasión, ha tenido representantes en la Corte Suprema de Justicia. La llamada Corte de Lujo de Vendara tenía grandes e importantes abogados talentosos que estaban vinculados a la prensa. Después estaba el abogado Arjona, que estaba vinculado a la prensa. El abogado Mejía, que actualmente es magistrado, trabajaba en la prensa.
Y ahora que resulta que cuando se vaya Mejía no tienen. Entonces no tengo la menor duda que están buscando a quién convencen al presidente para poner a alguien de ellos para tenerlo allá. ¿Para qué? Para lo que el poder quiere, necesita la Corte. Por eso ese ataque a la Corte Suprema de Justicia. Entonces, en esta afán de fomentar guerras, se ha creado entonces una confrontación permanente de irrespeto, de ataques personales, de infamias, de mentiras, de posverdades, que es una forma eufemística de decir que algo es mentira, y manipulación para impulsarlo usted a pensar que nosotros vivimos un caos. En realidad la República de Panamá no vive en ningún caos. Nosotros tenemos un país con una estabilidad económica, un país con grandes problemas sociales, sí, pero lo que tenemos es una clase política escondida, sin capacidad de entender ese desencuentro que se ha producido entre la dirigencia política y la necesidad del país. Los hombres y mujeres de San Miguelito, los hombres y mujeres del circuito de allá de Panamá Este, los hombres y mujeres del interior, necesitan que sus diputados se conviertan en la polea de transmisión, que el partido, cualquiera que él sea la polea de transmisión. Pero hoy la polea de transmisión entre las necesidades del pueblo y el gobierno somos nosotros aquí en los medios de comunicación. Entonces eso ha creado un desbalance del poder y ha fomentado hoy la creencia en alguna gente que se llama independiente para creerse que ellos pueden ser candidatos presidenciales solo porque va y usted le firma una cosa sin proponerle para dónde va, que está, hacia dónde usted quiere llevar el país. Usted déjese llevar por los hombres y mujeres que le propongan cosas que usted crea que se pueden hacer. ¿Qué es lo que nosotros necesitamos? A ver, primero necesitamos políticos que podamos creer, que tengan palabra. Esa es la primera cosa. Que sea gente seria, pero además que tenga algo en la cabeza. ¿Qué son los problemas centrales que nosotros tenemos que resolver? El primer problema que tenemos que resolver es la calidad de la educación de nuestros muchachos en las escuelas públicas. El segundo problema dentro de la educación es mejorar la calidad de la educación universitaria, hacer una reforma universitaria integral, fortalecer la universidad tecnológica, producir más ingenieros, más médicos, más técnicos, una reforma que incorpore a los maestros y profesores al modelo de desarrollo nacional y una reforma constitucional que mejore la justicia, el sistema de justicia, que le devuelva la credibilidad y que le dé a la Asamblea Nacional el poder de fiscalizar y de poner en esa asamblea hombres y mujeres que representen el interés del pueblo. Allá hay hombres y mujeres que lo podrían hacer, pero es que están amarrados por una constitución que desde el 83 a esta parte ya está obsoleta. Tenemos que enfrentar entonces un modelo económico de mayor participación. Cuando usted oiga a alguien que le hable de la reforma sanitaria, de la reforma educativa, de la reforma constitucional, de la necesidad de fortalecer el agro, de la necesidad de fortalecer la familia, de la necesidad de replantearse una política que elimine el subsidio perverso que mantenga la pobreza para sacar a los pobres, con empleo, con empresas, cuando le vuelva la dignidad a la gente que la pierde. Cuando una persona recibe una nevera a cambio de un voto, usted le está matando la dignidad y le está matando lo más poderoso que mueve una nación, que es su idea. Entonces, cuando usted haya políticos así, crean en esos. ¿Y qué necesitamos entonces? Incorporar a los muchachos, a los jóvenes. Aquí hay miles y miles de muchachos nuestros con una gran preparación técnica, que hoy tienen que patear la calle para conseguir un empleo. Sin embargo, multitud de gente va al Estado sin ninguna preparación técnica científica. Entonces, ¿cómo vamos a mejorar el Estado si no van los mejores hombres y las mejores mujeres a dirigir el Estado? Ese es el desencuentro que se está produciendo. Y entonces, ¿en qué se entretienen los periódicos? Fíjese, el periódico más equilibrado hoy es el Panamá América. El problema del canal,
O sea, es la policromía. Usted ve que los políticos no le están hablando al país, le están hablando a sus enemigos. Y la primera regla de la comunicación política dice que cuando usted habla, le debe hablar a sus electores. Y para hablarle a sus electores, usted lo tiene que entender. ¿Cómo usted le puede hablar a sus hijos si usted no entiende lo que sus hijos quieren? ¿Cómo usted quiere que sus hijos hagan algo si usted no le dice que hagan algo? ¿Cómo quiere que sus hijos actúen de una forma si usted actúa de otra? Yo conozco muchos padres, y voy a terminar, que dicen que lo más importante, lo que ellos más quieren, son sus hijos. Usted pregúntele a ese padre, ¿cuál fue la última vez que tú fuiste al colegio de tu hijo? Ah, no, eso es el problema de mi mujer. ¿Conoces a los amigos de tus hijos? ¿Tú lees con tus hijos? ¿Tú les dices a tus hijos que tú los amas? ¿Tú cuidas a tu familia? Entonces, no, pero lo más grande para ellos son sus hijos. Entonces, ese doble discurso, esa falta de compromiso para transformar, es lo que produce este desencuentro. Entonces usted ve a los políticos aburriéndonos a nosotros todos los días en debate, discutiendo que ellos son uno más puro, hablando de corrupción, cuando están permeados por la corrupción, están llenos de corrupción. Entonces, no hablan de las cosas importantes, no ponen sobre la mesa el sacrificio que tienen que hacer. Para transformar una nación y ser político, hay que tener un espíritu de sacrificio. A mí me decía el Monseñor que los políticos reales son como los apóstoles. Y quizás los mejores son los que mueren por las causas que creen. Monseñor Emiliani, un apóstol del apoyo a los jóvenes marginados. Y él ha sido un marginado por ser apóstol. Ese es el ejemplo que usted debe buscar cuando busque un dirigente político. Lo dejo de este tamaño, mi querida amiga.